¿Qué pasa cuando la nación más poderosa del mundo ya no puede pagar sus deudas? La deuda explosiva no es una amenaza futura, es una bomba que ya está activada. Si eres inversor, deberías estar preocupado. La deuda se acumula sin freno. Y cuando llega una gran crisis, la música se detiene. Por eso, ten mucho cuidado con tus próximas decisiones financieras. Presta atención. Pero la gran pregunta es, ¿a qué debería prestarle atención? Bueno, mejor pregúntate esto. ¿En qué momento se rompe el mercado de bonos? Para el mercado chino, la venta de bonos del Tesoro estadounidense es una actividad común. Y en total, Estados Unidos ahora debe más de 33 billones de dólares. Eso es más que las economías de Europa, África y Sudamérica combinadas. Y créeme, si esta deuda explota, todo cambiará. Si antes no era un problema, después de los últimos meses, definitivamente lo es. Econo Explosion. Durante casi un siglo, Estados Unidos fue la economía más estable del mundo. Amigos y rivales por igual compraban su deuda, usándola para asegurar sus fondos de pensiones, fondos soberanos e incluso sus propias monedas, porque todo el sistema se basaba en una suposición: el dólar nunca fallaría. Pero, ¿y si eso cambiara de repente? Desde 2008, la deuda de Estados Unidos se ha triplicado. Cada año, Estados Unidos necesita pagar más de $1 billón solo para cubrir sus préstamos existentes. Y año tras año, cada nuevo presupuesto añade más y más. Ahora, por primera vez en décadas, la gente ha comenzado a preguntarse: ¿puede Estados Unidos realmente permitirse toda esta deuda? Desde 2021, China, que antes era el mayor tenedor de deuda estadounidense del mundo, ha vendido más de $340 mil millones en bonos de Estados Unidos. Y no son solo ellos. Japón, Reino Unido, Alemania, aliados de larga data de Estados Unidos, también están intentando vender. Y justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, en unos momentos voy a firmar una orden ejecutiva histórica, instaurando aranceles recíprocos en países de todo el mundo. Recíprocos, esto significa que lo que nos hagan a nosotros se lo hacemos a ellos. Es muy sencillo, tan sencillo como eso. Este es uno de los días más importantes, en mi opinión, de la historia de Estados Unidos. Es nuestra declaración de independencia económica. Una nueva ronda de aranceles ha sumido a los mercados globales en el caos. Estados Unidos ya no es la economía predecible y segura que solía ser. Y aunque de ninguna manera está a punto de colapsar si tropieza bajo el peso de su deuda, no solo afectará a los estadounidenses, podría llevar a toda la economía global de rodillas. Es por eso que el futuro de Estados Unidos como la economía líder del mundo ha sido repentinamente puesta en duda. Pero hubo un tiempo en el que incluso dudar de la seguridad de la deuda estadounidense habría parecido absurdo. Eso se debe a que, durante casi los últimos 100 años, Estados Unidos ha sido el banco del mundo. Siempre que necesitaban dinero, todo lo que tenían que hacer era emitir deuda. Y casi todos los países importantes del mundo hacían fila para tomarla. Japón, China y el Reino Unido poseen cada uno cientos de miles de millones de dólares en deuda estadounidense, confiando sus ahorros al gobierno de Estados Unidos. Para ellos, esto es algo así como una inversión. El gobierno estadounidense les paga en promedio un 2% anual, lo que comparado con el rendimiento de las acciones estadounidenses puede parecer insignificante, pero hay una diferencia. Mientras que las empresas pueden, y a menudo lo hacen, quebrar, un país es mucho menos probable que lo haga. Los fondos de pensiones, los fondos soberanos y todos los ahorros gubernamentales operan con dinero de los contribuyentes, dinero que los gobiernos no pueden permitirse perder. Así que, cuando se trata de seguridad, nada ha superado a la deuda estadounidense, ya que está respaldada por Estados Unidos. Pero hay un problema con esto. Esta confianza mutua solo funciona cuando sabes que te van a devolver el dinero. Hay un viejo dicho que dice que si el banco te presta $100 es tu problema, pero si te presta $1 millón es problema del banco. Ahora Estados Unidos debe 33 billones de dólares, lo que lo convierte en un problema de todos. Pero vayamos al pasado. Las cosas comenzaron a cambiar en 2008. La economía estadounidense acababa de entrar en su mayor recesión en 80 años y buscó hacer lo que siempre había hecho: gastar para salir de ella. Primero, el gobierno aprobó la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, gastando $700 mil millones en rescatar bancos en caída.
Luego vino la Ley de Recuperación y Reinversión estadounidense. Esta vez fueron 831,000 millones de dólares, financiando recortes de impuestos, proyectos de infraestructura y ayuda directa a los estadounidenses en dificultades. Estas medidas ayudaron a estabilizar la economía, pero no fueron baratas y todo se puso en la tarjeta de crédito del país. De 2008 a 2020, la deuda del país aumentó en más del 30%. Y para 2020, cada ciudadano de Estados Unidos debía aproximadamente $80,000 en deuda gubernamental. Pero aquí está el asunto. Esta era la era del dinero gratis. En ese momento, las tasas de interés sobre la deuda estadounidense eran casi cero, lo que significaba que el costo de endeudarse con todo esto era prácticamente nulo. Todo esto fue gracias a la reputación de Estados Unidos como refugio financiero seguro. Países e instituciones por igual estaban desesperados por poner sus ahorros en manos del gobierno estadounidense, lo que hacía bajar las tasas de interés en el proceso. Así que, a pesar de asumir billones de dólares en nueva deuda, gracias a las bajas tasas de interés, todo era más o menos manejable. Por supuesto, esta es una estrategia que viene con riesgos. Un aumento de solo un 1% en las tasas de interés le costaría al gobierno 280,000 millones de dólares adicionales cada año. Pero este no era el único peligro. Si los extranjeros de repente perdieran la confianza en el dólar y comenzaran a deshacerse de la deuda estadounidense, podría desencadenar una venta masiva que haría colapsar la moneda, desatando una crisis inflacionaria. Pero a los ojos de casi todos, Estados Unidos estaba en buena forma y nadie preveía una posible crisis que los descarrilara. Desafortunadamente para ellos esto fue lo que pasó. Y una vez más, el gobierno sabía que solo tenía una opción para evitar un colapso económico total: el gasto masivo. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Billones de dólares fueron inyectados nuevamente en la economía en tiempo récord, cheques de estímulo, rescates empresariales y beneficios por desempleo. Para cuando se disipó el polvo, la deuda nacional de Estados Unidos había aumentado en más de 5 billones de dólares, lo que representa $15,000 extra por persona, agregados en solo unos pocos años. Y después de la pandemia, la deuda de Estados Unidos ascendía a 31 billones de dólares. Así que fue significativo. Esta fue la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que el país debía más del 100% de su PIB. Lo que antes parecía una carga manejable, rápidamente comenzó a salirse de control. Y recuerda que todo el mercado se construyó sobre una suposición: el dólar estadounidense era sólido como una roca, el activo más seguro disponible. Por eso los países de todo el mundo confiaron sus ahorros allí en primer lugar. Pero con cantidades tan enormes de deuda, los inversionistas comenzaron a cuestionar si los Estados Unidos podría realmente pagarla alguna vez. Tan solo un año después de la pandemia, China, el mayor tenedor de deuda estadounidense, había reducido más de una cuarta parte de todas sus tenencias, lo que equivale a 340,000 millones de dólares en bonos de Estados Unidos. Luego fue Japón, el segundo mayor tenedor, que vendió alrededor de 200,000 millones. Y en los últimos meses, incluso los aliados más cercanos de Estados Unidos, como el Reino Unido y Canadá, han comenzado a vender. La confianza en el dólar estadounidense claramente se ha visto sacudida. Pero esta no es la primera vez que ocurren ventas masivas, y Estados Unidos siempre ha logrado salir adelante. Pero ¿qué pasaría si esta vez fuera diferente? ¿Y si Estados Unidos simplemente ha asumido demasiada deuda y los inversionistas están comenzando a entrar en pánico? La primera señal de problemas sería un aumento en las tasas de interés de la deuda. El gobierno ya paga 3,000 millones de dólares al día solo para cubrir los intereses, el nivel más alto en la historia del país. Y si continúan las ventas de deuda, esto solo empeorará. Por lo que en 10 años los intereses aumentarían, y ese dinero que podría haberse destinado a salud, seguridad social y recortes de impuestos, está siendo enviado en cambio a gobiernos e instituciones extranjeras en todo el mundo. Ahora analicemos lo siguiente. Estados Unidos tiene el presupuesto militar más grande del mundo, pero ahora incluso eso es menor que los intereses pagados por su deuda nacional. En el mundo desarrollado esto no tiene precedentes. Actualmente, Estados Unidos gasta el 18% de sus ingresos fiscales solo en pagos de intereses, casi el doble que cualquier otra nación del G7.
mientras países como Francia y el Reino Unido mantienen sus costos de servicio de deuda por debajo del 10%, Estados Unidos está quemando casi $1 de cada $5 recaudados en impuestos. Incluso Grecia, un país no precisamente conocido por su estabilidad financiera, solo gasta alrededor del 5% de sus ingresos fiscales en el servicio de su deuda. A medida que la confianza en el dólar estadounidense continúa cayendo, esta carga no hará más que crecer. Y no solo el gobierno estaría en problemas. Una crisis de deuda en Estados Unidos amenazaría con el regreso del fenómeno que causó el pánico en primer lugar, la inflación. Recuerda, cuando los inversionistas compran deuda estadounidense, deben pagar usando dólares, y es una simple cuestión de oferta y demanda. Cuando los compradores se apresuran, la demanda aumenta y por lo tanto el precio del dólar aumenta, fortaleciendo la moneda estadounidense. Pero por supuesto, en el caso de una venta masiva ocurre lo contrario. Los inversionistas extranjeros que se deshacen de los bonos del Tesoro estadounidense no solo estarían vendiendo bonos, también estarían vendiendo dólares estadounidenses a cambio de otras monedas. Con más dólares inundando el mercado y menos compradores, el valor inevitablemente sufre un golpe. Y aquí es donde comienza el verdadero problema. Estados Unidos depende en gran medida de las importaciones. En total, los consumidores importan bienes por un valor de $4 billones cada año. Eso representa una cuarta parte de los bienes manufacturados del país y una quinta parte del consumo total de alimentos. Así que, a medida que el dólar pierde valor, las importaciones se vuelven más caras. Elementos esenciales del día a día como el combustible, los comestibles y los productos electrónicos terminarán costando más. Y de repente, lo que convirtió a la economía de Estados Unidos en una de las más fuertes, se está convirtiendo en su mayor vulnerabilidad. Aunque todo esto pueda parecer muy descabellado, hay ejemplos en la historia que cuentan una historia preocupante. Y aunque no sea en la misma escala, hubo un caso similar hace unos 20 años. Al comenzar el siglo, Venezuela era el país más rico de Sudamérica. Impulsado por vastas reservas de petróleo, el país parecía imparable, su economía en auge y su gobierno rebosante de dinero. Pero tras bambalinas, Venezuela se estaba volviendo peligrosamente dependiente de las exportaciones de petróleo. El país pidió prestados miles de millones, una estrategia que funcionaba, pero solo mientras los inversionistas mantuvieran la confianza y el petróleo siguiera fluyendo. Luego, el petróleo se detuvo, los precios colapsaron y con ellos, la fe de los inversionistas. Casi de la noche a la mañana, la deuda venezolana fue liquidada. La moneda se desplomó y la economía se desmoronó. La inflación se salió de control y la gente tuvo que empezar a cargar bolsas de dinero solo para comprar pan. Casi 20 años después, la inflación sigue por encima del 100% y Venezuela ha pasado de la riqueza a la ruina. Pero una crisis similar en Estados Unidos sería algo completamente distinto. Las apuestas son exponencialmente más altas. Estados Unidos no es solo otra economía, es la columna vertebral de las finanzas globales y podría llevar a todo el sistema al colapso. Durante casi un siglo, el dólar estadounidense ha sido la moneda de reserva del mundo. La libra, el euro, el yen, todos están respaldados por dólares. La lógica detrás de esto es simple. Si los inversionistas pierden la confianza en la moneda de su propio país, el gobierno podría usar sus dólares para recomprar la moneda a esos inversionistas, sosteniendo así su valor y evitando una crisis financiera. Esto solo funciona si la gente confía en el dólar. El segundo en que no lo hagan, esas reservas que respaldan las monedas esencialmente se volverían inútiles. Vale la pena señalar que estas cosas no ocurren de la noche a la mañana y que el dólar no se volverá inútil de repente. Pero con el tiempo, la confianza en el sistema estadounidense y su economía se irá desvaneciendo. Los aranceles, la inflación y una deuda que no deja de crecer están erosionando rápidamente esa confianza mientras hablamos, y otros países ya están empezando a cubrir sus apuestas. China, por ejemplo, está impulsando agresivamente el yuan para que sea la nueva moneda global, y algunos países ya están comerciando en oro, euros o incluso monedas digitales en un intento por reducir su dependencia del dólar. El auge de reservas competidoras podría debilitar potencialmente la dominancia financiera de Estados Unidos, desplazando el poder de formas que no hemos visto en un siglo. Todo esto plantea la pregunta: ¿se puede hacer algo para salvar la posición de Estados Unidos en el sistema financiero global? Básicamente hay dos opciones para Estados Unidos, ninguna de las cuales es muy atractiva. La primera es recortar el gasto.
Al hacerlo, el gobierno podría reducir la deuda nacional y disminuir el costo de los pagos de intereses. El problema es que recortar el gasto es políticamente extremadamente difícil. Los políticos ganan las elecciones prometiendo mejorar los servicios públicos y reducir los impuestos, no recortar el gasto del gobierno. No es sorprendente que, desde la década de 1980, solo haya habido 4 años en los que el gobierno de Estados Unidos haya tenido un superávit presupuestario, y en todos los demás años, el gobierno ha estado sumando deuda al país. La iniciativa DOGE de Elon Musk ha sido promocionada como un paso hacia la mejora de esta situación, con el objetivo de frenar el gasto gubernamental innecesario. Pero a pesar de todo esto, se estima que el gobierno solo ahorró alrededor de $40,000 millones estadounidenses en marzo de 2025. Puede sonar como mucho, pero solo cubre alrededor de 10 días de pagos de intereses. Incluso su ambicioso objetivo de ahorrar $1 billón solo cubriría los pagos de intereses por un año. Si Estados Unidos realmente quiere abordar su crisis, tendrá que tomar decisiones brutales que van mucho más allá de cerrar algunas oficinas gubernamentales. La desafortunada realidad es que la mayor parte del gasto federal no se destina a la burocracia. Se destina a grandes partidas, programas de asistencia social, seguridad social, atención médica, el ejército. Sin recortar en estas áreas, cualquier intento de controlar el déficit está destinado al fracaso. Sin embargo, la administración actual parece más interesada en impulsar recortes de impuestos, lo que probablemente solo empeore la crisis. Esto deja a Estados Unidos con una sola opción: imprimir dinero. La Reserva Federal tiene el poder de crear una oferta ilimitada de dólares, lo que significa que el gobierno podría, en teoría, imprimir su salida de una crisis de deuda. Pero si la reputación de Estados Unidos como refugio financiero seguro ya está dañada, esto equivaldría a un suicidio económico. Los inversionistas compraron deuda estadounidense bajo la suposición de que era una reserva de valor sólida como una roca, uno de los activos más seguros del mundo. Pero con el gobierno ya imprimiendo dinero, habiendo impreso enormes sumas de dinero, esta confianza se erosionaría. El dólar comenzaría a perder valor rápidamente, la inflación se dispararía y los acreedores extranjeros se desharían de los bonos estadounidenses en masa, haciendo que los costos de endeudamiento se disparen nuevamente. Esto no sería solo una crisis, sería un colapso financiero a gran escala. Estados Unidos estaría, en efecto, retirando la alfombra a cada inversionista, tanto extranjero como nacional, que alguna vez confió en su deuda. Evidentemente, ninguna de las dos opciones es muy atractiva, pero de cualquier manera, la crisis de deuda es una realidad de la que el país no puede escapar, y el gobierno se está quedando sin opciones. Aunque recortar el gasto puede ser políticamente agotador, tal como están las cosas, parece ser la única forma de evitar una crisis económica total. Por supuesto, solo el tiempo dirá qué le depara al futuro de la economía estadounidense. ¿Encontrarán una manera de recuperar el control, reducir su déficit y restaurar la confianza? ¿O estamos presenciando el comienzo del fin del reinado del dólar como el refugio financiero del mundo? Una cosa es segura: sin una acción real, esta crisis de deuda será catastrófica para la economía estadounidense. Y si nada cambia, las consecuencias podrían transformar el mundo de formas que nunca hemos visto. Aunque esto puede parecer un problema puramente financiero, es parte de algo mucho más grande. La crisis de deuda de Estados Unidos está exponiendo cuán vulnerable se ha vuelto el país, no solo económicamente, sino estratégicamente. La dependencia de potencias extranjeras como China no se detiene solo en las finanzas, se extiende profundamente a las cadenas de suministro que impulsan los sectores de defensa, energía y tecnología de Estados Unidos. Uno de los más críticos son los minerales raros, recursos que Estados Unidos apenas se producen a nivel nacional. El tungsteno, por ejemplo, es esencial para todo, desde municiones de grado militar hasta tecnología aeroespacial. Y actualmente no hay minas de tungsteno operativas en Estados Unidos. China tiene casi un monopolio sobre el suministro global, y las recientes restricciones de exportación han demostrado cuán frágil es realmente el equilibrio. Grandes cambios de política ya están en marcha. Y la orden ejecutiva de Trump para liberar la energía estadounidense fue uno de los primeros grandes movimientos para cambiar esto, con el objetivo de posicionar a Estados Unidos como un productor líder de tierras raras y reducir la dependencia de potencias extranjeras. Y para quienes están prestando atención, este momento podría ser un gran punto de inflexión. American Tungsten Corp., con el ticker bursátil estadounidense,
podría convertirse en uno de los primeros productores de tungsteno en suelo estadounidense después de una década completa sin minería de tungsteno a nivel nacional. El potencial está en que no hay minas operativas en suelo estadounidense y China ya ha implementado prohibiciones de exportación. China ha logrado el control de aproximadamente el 70% de la producción global y entre el 85 y el 90% de la capacidad de procesamiento, creando un cuello de botella estratégico en las cadenas de suministro globales. American Tungsten está avanzando con una mina significativa que antes producía en América del Norte, ubicada en una región con barreras ambientales y regulatorias mínimas en comparación con los competidores extranjeros. Ubicada en Idaho, el activo principal de la compañía solía ser la quinta mina de tungsteno operativa más grande de Estados Unidos cuando estuvo en funcionamiento hace décadas, lo que indica su potencial en tiempo real, y podría ser la clave para salvar al país. El Departamento de Energía de Estados Unidos clasifica al tungsteno como un material crítico. Entonces, con el resurgimiento del interés por los recursos estratégicos y el potencial de una mina clave en suelo estadounidense, ¿será American Tungsten Corp. el eslabón que cambie el rumbo económico y geopolítico de Estados Unidos? Ahora sigue explorando con nosotros los giros inesperados de la política y la economía. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos vemos pronto. Econo Explosion.